Hola, esta materia se llama legislación laboral y hoy vamos a hablar sobre el derecho de trabajo. Mi nombre es Milángeles Villanueva y soy estudiante de administración. Primero vamos a definir qué es el derecho de trabajo o qué vendrían siendo. Estos son un conjunto de normas y de principios teóricos que regulan las relaciones jurídicas entre empleados y trabajadores, pero a su vez de ambos con el Estado, originado por una prestación voluntaria, hasta, hasta subordinada, retribuida de la actividad humana para la producción de bienes y servicios. Entre sus características podemos destacar este, el dinamismo como primera opción, eh, viene estando en constante evolución de acuerdo a los procesos socioeconómicos que vive cada país. Por otro lado tenemos el social, que apunta a representar el interés general, pero también es un derecho profesional. Este también se ocupa de las personas que ejercen alguna profesión o algún trabajo. Seguimos con el expansivo. Este nació con competencias muy bajas que se fueron actualizando y continúan haciéndolo en la actualidad. Luego venimos y tenemos el autónomo. Este forma parte del derecho positivo, pero tiene una normativa propia. Si hablamos de el específico, este trata sobre los deberes y los derechos, pero se restringe a las relaciones de trabajo. Una de las grandes limitaciones del derecho laboral es que alcanza únicamente el empleo formal. Es deber de cada Estado poder aplicar estas sanciones frente al trabajo no registrado y alentar al trabajo formal mediante incentivos. Ahora vamos a hablar sobre los principios generales. Estas son las pautas e ideas esenciales sobre las que se basa y se sustentan estas normas, fundamentales ante todo para garantizar el orden jurídico y sirven como guía para todo aquel que quiera o necesite interpretar. Entre los principios generales encontramos el principio protector. Este es el principio fundamental del derecho laboral y dice que implica la defensa de la parte más vulnerable en una relación laboral. En este caso estamos hablando del trabajador. Este se rige por tres normas principales, que serían número uno, la regla de la norma más favorable. En el caso de concurrencia de dos o más normas, se debe aplicar aquella que más favorezca a la persona, que es el empleado. La regla número dos es la de la condición más beneficiosa. Es una nueva forma que no puede empeorar las condiciones del trabajador, sino que debe ser todo lo contrario. Tenemos por otro lado la regla indubio pro operario. Ante esta norma se rigen unas que posean dos o más interpretaciones y se deben aplicar la que más beneficie a la persona que vendría siendo el trabajador. Como segundo principio tenemos el principio de irrenunciabilidad de los derechos. Esta nos dice que ningún trabajador puede renunciar a derechos básicos laborales como lo son el descanso, las vacaciones pagas, la organización sindical libre, el acceso a condiciones de trabajo dignas, entre otras que se puedan mencionar. Por otro lado, el principio de continuidad de relación laboral implica que el contrato que se firma entre el empleador y el empleado es de una duración prolongada, ya que esta supone que el trabajo es la principal fuente del ingreso de este trabajador. El principio de la primacía de realidad implica que ante la discrepancia entre los derechos que ocurren en la realidad y lo que está asentado en documentos, siempre va a prevalecer aquello que se basa en los hechos primeramente. El principio de razonabilidad implica que la utilización de la razón es lo principal y el sentido común a la hora de aplicar cualquier tipo de norma en el ámbito laboral. El principio de la buena fe, por último, implica actuar de manera recta y honrada en toda relación laboral. Este es el principio que está enfrente de todas las ramas del derecho.
Los sujetos del derecho laboral. Entre cada uno podemos nombrar inicialmente el trabajador. El trabajador es la persona física que presta a otra un trabajo subordinado. El empleador, por otra parte, sería la persona física que contrata los servicios de una o de varias personas, una o más personas. El intermediario es la persona pues que interviene en la contratación de una o varias personas más que prestan el servicio a un patrón o a un jefe en específico. La empresa es la entidad económica que produce o distribuye bienes o algún servicio. Y el sindicato es la asociación que integra trabajadores para la defensa de sus derechos. Por último, hablando del derecho laboral, según la LOTT, que esta viene siendo eh, la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, podemos decir que el derecho laboral venezolano, tal y como se le conoce contemporáneamente, viene teniendo su aparición a partir de la promulgación de la primera ley del trabajo en la fecha del 23 de julio del año 1928. Esto permitió superar las disposiciones del Código Civil sobre arrendamientos de servicios que se venían o que se regían de las relaciones laborales y se afianza con la promulgación de la Ley del Trabajo el 16 de julio de 1936, que estableció un conjunto sustantivo de normas para regular los derechos y las obligaciones derivados del hecho social del trabajo. A partir de este momento ya viene siendo eh, una evolución en la legislación laboral venezolana y esta ha discurrido en forma paralela con la historia de luchas sociales de los trabajadores y trabajadoras de Venezuela, produciéndose una relación mutua influencia que ha legado importantes páginas a la historia contemporánea del país. Esta ley se mantuvo vigente por casi 55 años, durante los cuales fue eh, objeto de sucesivas reformas parciales, aproximadamente entre los años de 1945 hasta 1983. En este punto viene sufriendo una evolución sustantiva en 1991, cuando se le fue otorgado carácter orgánico con la promulgación de la Ley Orgánica del Trabajo, el 1 de mayo de este mismo año, 1991. La Ley Orgánica del Trabajo surgió como consecuencia de las importantes contradicciones surgidas con la instauración del modelo neoliberal que en Venezuela vivió su momento de mayor intensidad a partir del año 1989 aproximadamente. La ola privatizadora de entonces, entre otras medidas económicas de gran impacto social, impulsó una serie de luchas sociales que llevaron al reordenamiento de una serie de reglamentaciones dispersas en este modo en diversas normas distintas de categoría, remozando ya de esta manera el contrato social existente hasta la fecha.